energética, el tema análisis energético. El mantenimiento a 4 subestaciones en el sur del país dejará sin energía eléctrica al Ecuador. Es por un tema de mantenimiento. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes. Sí, y gracias por acompañarnos. Llama mucho la atención el tiempo del apagón. Sí queda un sabor especial cuando se menciona que es para el mantenimiento de las subestaciones, pero también a su vez viene un anuncio del Estado de que van a venir racionamientos también en el país entre los lunes y los jueves. Entonces, ¿qué se podemos esperar de este mantenimiento que se va a dar? ¿En qué nos podría beneficiar al país? Y en el tema de los apagones, ¿cuánto cree que podrían durar los apagones que se tienen programados en el Ecuador? Bueno, solamente les voy a comentar información desde la perspectiva de planificación energética, ya que estas preguntas y las respuestas las debería dar alguien que esté especializado y que esté a cargo de SELEC. Ahora vamos desde el punto de vista de la planificación energética. Si tú no incorporas generación a tiempo para poder cubrir la demanda, nos vamos a encontrar en estos casos en los cuales tenemos que restringir la demanda por medio de apagones. Estas son unas medidas bastante extremas que devienen de la falta de planificación y de incorporación de la generación de acuerdo con el plan maestro de electricidad. Entonces, en este plan que se planteó hace varios años ya había una serie de incorporaciones de generación de varias fuentes. Había incorporación térmica, había incorporación hidráulica, había incorporación de energías renovables no convencionales y ninguna de estas se llevó a cabo. Ahora, también tenemos otro problema que hay que añadir, es que Termomachala no está produciendo a su capacidad óptima ni a su capacidad máxima porque no existe el gas que lo provee el Campo Amistad, que eso sí es competencia de Petroecuador. Entonces, ahora en todo este escenario donde confluyen aristas bastante complicadas y de diversas fuentes, es necesario planificar y es necesario tomar decisiones con anticipación. Pues tomemos en cuenta que el problema de los apagones ya lo hemos pasado desde el año anterior. Por lo tanto, las decisiones debieron haber sido tomadas para evitar llegar nuevamente a octubre y a septiembre, que lo estamos viviendo con este tipo de apagones. Ahora, ¿qué les puedo comentar con respecto al sector eléctrico? Al ser un sector tan estratégico, el sector eléctrico mantiene determinados indicadores que le dan cuenta de su eficiencia. Entonces, en estos indicadores se mide cuánto tiempo el consumidor está sin el servicio eléctrico. Y esto lo que busca este indicador es que ese tiempo sea mínimo. Y con un apagón de 8 horas, esto es bastante complicado. Es decir, que no vamos a cumplir con ninguno de los indicadores de calidad y de confiabilidad del servicio eléctrico. Ingeniera Reynoso, en este sentido yo quisiera en cambio consultarles y poder saber, sabemos que ya se nos ha dicho desde el SENACE que hay un déficit de 1080 megavatios. Realmente no sé si eso haya aumentado o si ya hemos podido obtener algo de la primera ronda de contratación. Pero lo que sí es cierto y es constante es que tenemos mal nuestro sistema de generación de energía, de transmisión y de distribución. En un diagnóstico un poco resumido, porque sé que es muy crónico lo que estamos pasando en estos momentos, ¿qué deberíamos hacer además de estos mantenimientos? Porque, por ejemplo, se hablaba o se alegó mucho sobre, por ejemplo, la interconexión que se iba a hacer con Perú, ¿no? Y ya la experiencia que teníamos con Colombia, que pensábamos que era una solución que nos permitiría mejorar nuestro sistema de transmisión. Pero realmente, ¿en qué estado estamos en todas las etapas eléctricas, generación, y transmisión y distribución? ¿En qué estado están en estos momentos? Bueno, en el último reporte del sector eléctrico se menciona que se necesitan más de 17,000 millones para repotenciar todo nuestro sistema eléctrico. Esta repotenciación está tanto en generación como en transmisión como en distribución.
Y hay que comunicar a la ciudadanía que el sector energético y el sector eléctrico en específico son sectores altamente demandantes de inversión. 17.000 millones es una cantidad de dinero que no contamos y es una cantidad que se tiene que invertir a largo plazo. Es decir, que para salir de la crisis eléctrica actual no hay unas medidas de corto plazo. No hay, porque el déficit de 1.080 megavatios es un déficit ya considerable. Y hay otro problema aparte de incorporar nueva generación, y es el tema de eficiencia energética. No estamos haciendo nada para mantener políticas sostenibles en el tiempo de eficiencia energética. Nos hemos enfocado en decir, bueno, apaguen las luces, el sector público tiene que utilizar la menor cantidad de luminarias, y eso no es eficiencia energética. Esas no son medidas óptimas, no son medidas que nos van a ayudar. Hay que considerar que en el 2016 se elaboró el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética, y este Plan Nacional contemplaba acciones en el sector residencial, en el sector industrial y en el sector incluso de provisión de energía, tanto en el petrolero como en el eléctrico. Y me estoy olvidando de algo muy importante que también es el sector transporte. Entonces este plan se dejó abandonado y ahora hay que rescatarlo y hay que fortalecerlo. Y la eficiencia energética no es cuestión solamente de que cuando tenemos apagones de recordarle. Acordarnos es una tarea, sí, es una tarea del día a día, es una tarea, es como, digamos así, es como un apostolado. El problema es que las personas no nos motivamos por premios, como en este caso sería el premio de darnos gratuidad de los primeros 180 kilovatios horas para ver si es que podemos bajar el consumo. Lamentablemente hay muchos estudios relacionados con eficiencia energética que dicen que las personas no se motivan por los premios, sino que se motivan por el temor a la pérdida. Y este temor a la pérdida en términos de eficiencia energética se traduce por señales de precios, es decir, por tarifas que primero cubran toda la inversión y la operación y por una tarifa que module el comportamiento del consumidor. Entonces, puede sonar muy duro para el público que te pongan una tarifa alta para que modules en consumo, pero es realmente la realidad demostrada a lo largo de muchos estudios sobre cómo nos comportamos las personas en función del consumo de la energía y también del consumo del agua. Ingeniera, pero en ese aspecto, en la situación tan delicada como esté cuando se invita al racionamiento, ¿cómo evalúa entonces la propuesta que se dio desde el gobierno, la acción que se dio desde el gobierno de financiar las facturas hasta, tengo entendido, $20, ¿no? Hasta 15. Hasta 15 180 kilovatios hora. 180 kilovatios hora. Eso es contraproducente a un ambiente de racionamiento y apagones. Es una medida muy contraproducente en el contexto de la eficiencia energética, porque vuelvo y repito, a las personas no nos motivamos por los premios. Es decir, que si a mí me dicen, yo te voy a pagar $20 si dejas de consumir energía. Entonces, yo, como soy una persona con un poder adquisitivo superior, voy a decir, no, yo puedo pagar esos $20, pero no voy a sacrificar mi confort. No voy a sacrificar mi Netflix, no voy a sacrificar la tablet, no voy a sacrificar los juegos de video, no voy a sacrificar absolutamente nada de eso, porque esos $20 no afectan mi economía, no hacen que ese premio sea significativo. Pero si yo por otra parte voy y les digo, la tarifa de los mayores consumidores a partir de 500 kilovatios se va a duplicar, pues entonces yo sí voy a tomar las medidas necesarias para que mi consumo no suba, porque aparte esas medidas se van a repagar con el ahorro. Estas medidas a nivel domiciliario implican cambio de luminarias, implican mejoramiento de los sistemas de aire acondicionado, pueden llegar hasta implicar que yo tenga la capacidad para invertir en autogeneración a nivel de paneles solares, que pueda cambiar el sistema de calentamiento de piscinas, todas esas cosas. Y entonces, ¿dónde es el mayor impacto? El mayor impacto siempre va a ser sobre las personas que más consumen.
no sobre las que menos consumen. Sí, ingeniera, el apagón que se va a dar el día de mañana, en la noche, será por el mantenimiento que se le dará a las 4 subestaciones en el sur del país. En total en el país, ¿cuántas subestaciones hay y cuántas hay que darle mantenimiento? Porque mientras se le da estos arreglos, hay que hacer estos cortes energéticos. Mira, el Ministerio de Energía tiene un reporte fresquito, bastante completo sobre cuántas subestaciones hay. Este momento no recuerdo el número, pero si vamos al repositorio y a la biblioteca, tendría que sacar mi reporte y nos vamos a demorar. Pero tendría que sacar, allí están detalladas las subestaciones que tenemos, están detalladas todas las centrales de generación, está detallado cuánto cuesta el kilovatio por central de generación. El kilovatio hora más barato es el que genera Coca-Cola Sinclair, con alrededor de 1.6 centavos el kilovatio, y mientras que los más caros están registrados en 40 centavos el kilovatio, que corresponden a centrales solares. Ahora, ingeniera, entonces aquí ya tenemos la referencia de cómo varía el precio de la energía en función de la fuente y hacia dónde podríamos ir para incorporar nueva capacidad de generación y también para evaluar cómo vamos a estructurar las tarifas del sector eléctrico. Va a ser necesario especialistas han mencionado en sincerar la tarifa, y esto es básico. Esto es básico. Es muy doloroso tener que compartir y que decir a la gente que nuestra tarifa tal vez pueda subir para poder paliar el tema de los racionamientos, pero también hay que recordar que la energía más cara es la que no se tiene, porque la energía realmente genera bienestar. Justamente hacia allá iba la pregunta, ingeniera. ¿Es inevitable caminar hacia un nuevo o una reestructuración en ya las tarifas residenciales? ¿Qué pasará, por ejemplo, también con las tarifas industriales? Se habla mucho de los 5 centavos del sector de la minería. ¿Cómo reestructurar? ¿Solamente a los residenciales, a la industria? ¿Hacia dónde caminamos? Caminamos primero de la mano de establecer un objetivo como país. ¿Hacia dónde queremos llevar nuestro crecimiento económico? ¿Queremos apalancar el crecimiento económico con la minería? ¿Queremos apalancar el crecimiento económico con la industria o con los servicios? ¿Queremos seguir produciendo hidrocarburos o no? Entonces, el momento de definir las políticas tarifarias de los recursos energéticos, primero teníamos que haber definido hacia dónde queremos ir como país. Y lamentablemente, esta definición de hacia dónde queremos ir como país no está clara, está muy suelta, y esto también es un llamado para que como ciudadanos exijamos tener esta definición de país. Una vez que defines hacia dónde quieres ir, el gobierno central debería definir cómo vamos a incentivar a la industria, o cómo vamos a incentivar al sector minero, cómo vamos a incentivar el sector de servicios, y en esto juega un papel muy importante la tarifa de los energéticos. Entonces, tenemos que entender que la fijación de tarifas no es en sí únicamente un proceso técnico, también es un proceso político, es un proceso de desarrollo, es un proceso de impulso. Entonces sí se ha criticado bastante el tema de cuánto pagan las mineras de electricidad, pero antes de criticarlo deberíamos evaluar cuál es el aporte de la minería, evaluar cómo va su flujo de caja, evaluar todo esto para ver si en realidad ellos necesitan de esa tarifa de 5 centavos o podemos ir a una tarifa que sincere los costos de generación, los costos de transmisión y los costos de distribución. Y también impulsar por medio de la tarifa que sean los emprendimientos mineros quienes incorporen su propia generación. Entonces, tomemos en cuenta que el sector petrolero es un sector que consume muchísima energía, pero es un sector que se autoabastece, y ese costo de generación de electricidad
se incorpora en sus costos de operación y también en algunos casos en los de inversión. Entonces, todo esto parte primero de definir cuáles son los objetivos de país y cuáles son los incentivos que se van a plantear para estimular las diferentes industrias. Entonces, esto no es una tarea de un día despertarse y decir, voy a bajar la tarifa al sector residencial. No es un día despertarse y decir, voy a quitarles las tarifas de 5 centavos a los mineros. Se trata de una evaluación previa en función de un objetivo de país. Y por otra parte, también cabe resaltar que la demanda de energía eléctrica en el país está creciendo comandada por el sector residencial. Y el sector residencial no es, en términos generales, algo que estimule el crecimiento de la economía, sino que el sector residencial está tomando energía para mejorar sus niveles de confort, pero no está aportando con más dólares a la economía. Entonces, todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta el momento de definir tarifas. No es una cuestión sencilla recursos para nada. Recursos que son necesarios, pero ingeniera. Necesita muchísima planificación y es necesario tomar cartas sobre el asunto. Y la pregunta aquí es, recursos, por ejemplo, que cuando se tengan que tomar, medidas que cuando se tengan que tomar van a generar recursos, ¿para qué? Para justamente renovar, para justamente dar mantenimiento, ¿para qué debería invertirse esos recursos que se van a obtener con las medidas que me imagino que a futuro se deberán tomar? Claro, se deberían tomar para fortalecer todo nuestro sistema energético, porque tenemos en cuenta que sin energía un país no es capaz de atraer ninguna inversión. Sin energía confiable, ¿qué tipo de industria podemos atraer? Sin energía confiable, ni siquiera las industrias de servicios ni de tecnología pueden subsistir, puesto que en el momento actual, todo lo que implica redes sociales, desarrollo de plataformas, desarrollo de aplicaciones, necesita un componente considerable de energía. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta todos nosotros, que la energía es básica para desarrollar el bienestar. Y no solamente las fuentes renovables, sino las fuentes hidrocarburíferas. Nuestro país posee ese recurso y no es saludable que empecemos a prescindir del mismo. Es decir, no podemos hablar de un fin de nuestra era petrolera, pero sí podemos hablar de un fin de cómo gestionamos todos los recursos que tenemos. Hablar de un fin de cuáles han sido los destinos de los recursos petroleros y replantearnos hacia dónde los vamos a dirigir, hacia el fortalecimiento de nuestra infraestructura que apalanca el desarrollo económico, hacia el fortalecimiento de todo lo que significa el apoyo social, educación, salud, que mejora todos los niveles de inequidad y por lo tanto la seguridad. O si los vamos a destinar para pago de deuda, o qué vamos a hacer. Pero es tiempo ya de definiciones. Muy bien. Ha sido bastante clara, ingeniera, en el aspecto, y agradecemos su presencia el día de hoy. Coincido plenamente en que no es tanto, ya va más allá del tema de se habla solo desde la coyuntura política, lo que pasó antes, lo que pasó después, lo que pasa ahora, pero más que nada hay que aprovechar estas circunstancias, estas horas oscuras literalmente del país para replantearnos, ¿no? Para entendernos y entender el sector energético y coincido en su criterio y las pautas que nos dio de cómo se puede reorientar, que eso es claro, para eso están las crisis, para reorientar las cosas y entender qué se hizo mal y qué no se debe de repetir. Gracias, ingeniera, por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más aquí en RTP. Buen día, esta es la mañana.